Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque está acá en la cabina José Oriol Boch. Él es el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que ahora justo me decías hace un segundo, estimado Oriol, que comenzaste el año con una entrevista aquí en Imagen Empresarial y cierras el año desde el punto de vista mediático, obvio, con una entrevista aquí, así que te agradezco mucho la confianza y que estés aquí. Al contrario, gracias por invitar, Rodrigo, por invitarnos y gracias a tu audiencia por acompañarnos. Y sí, hace un año o a principios de año estábamos aquí hablando de cómo veíamos 2023 y pues ha sido un año no tan malo. No, bastante interesante, sobre todo porque, bueno, a donde va el crecimiento económico, 3.4%, pero además, pues ya se aprobó la ley del mercado de valores. Obviamente siempre hay muchos pendientes y quizás comienzo por eso, además obviamente de la dinámica del mercado que también es importante, pero qué decir, y comienzo por la ley del mercado que finalmente se aprobó, qué significa y cómo transmitirle al público que nos escucha lo que eso implica para todos. Claro, mira, la ley del mercado de valores es un reflejo de una situación que estábamos viviendo en donde no se estaba viendo un crecimiento en el mercado de valores. O sea, no estábamos viendo empresas nuevas llegando a la bolsa. Y entonces viene una reforma a la ley del mercado de valores que básicamente lo que busca es quitar esas barreras que estaban habiendo y pues, busca que sea la inscripción un régimen mucho más rápido, simplificado en el Registro Nacional de Valores, que significa que sea más ágil y más rápido. Si es más ágil y más rápido es porque va a tener menos requerimientos y si es más ágil, tiene menos requerimientos, más rápido, también va a tener un costo menor. Y entonces la idea es enfocar esto a empresas pequeñas y medianas. Creo que va a estar más enfocado en empresas medianas. Por lo mismo, va a ser un tipo de inversión que va a estar dirigido a inversionistas institucionales e inversionistas calificados. O sea, no cualquier persona va a poder comprar estos títulos. ¿Por qué? Porque como va a ser este régimen simplificado, el riesgo pudiera ser mayor y entonces para evitar que haya un problema con el gran público inversionista va a estar dirigido en inversionistas, digamos, que ya son expertos en el tema. La intención es poder cerrar ese gap que sabemos de que la economía mexicana tiene un tamaño muy grande y el mercado de valores no tanto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que llegue el financiamiento vía capital, o sea, vía acciones o vía deuda a muchas más empresas? Claro, ¿qué tanto apetito ves? Porque de repente me toca hablar también con muchos pues, líderes de empresas medianas y de repente sigue habiendo pues la misma, digamos, resistencia al tema de la transparencia y todos los procesos, que creo que también hay otra dimensión, no solo la parte del procedimiento, que sin duda importa, ¿no? Así Porque es. a lo mejor alguien lo decide y dice, no, hombre, para recorrer ese camino mejor me voy a otras formas de financiamiento. ¿Cómo atender esa otra parte en términos de pues lo que requiere en institucionalidad de una empresa y sobre todo mecanismos de transparencia, rendimientos de cuenta, etcétera? Mira, el interés por financiamiento hay mucho. Yo Siempre creo va. que todas las Sí, empresas medianas quieren financiarse, quieren un financiamiento y lo más competitivo posible. El, Habiendo dicho esto, no se conoce muy bien cuáles son los requerimientos, los costos, beneficios, etcétera, que trae el financiamiento en la bolsa. Entonces, a veces el empresario, como mencionas, te dice, oye, pero sí hay varias cosas que a mí no me gustan, pero tiene muchos beneficios. Algo que estamos muy enfocados nosotros ahora es en educar precisamente a este tipo de empresarios. Entonces, sacamos un programa en la bolsa se llama De Cero a Bolsa, fue el nombre que le pusimos, y entonces la idea con esto es ayudar, preparar primero, capacitar, incluso llegar a certificar y luego el acompañamiento ya en la parte de la emisión para los empresarios, para los dueños de empresas medianas, por ejemplo, que quieran financiamiento en la bolsa. Esto es algo que ya hemos empezado y volviendo a la parte de la ley, ya se aprobó la ley del mercado de valores, ya lo aprobó primero la Cámara de Senadores, luego la Cámara de Diputados, ahora falta la regulación secundaria. Hay un año
para que se pueda publicar, y eso es un trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para publicar la regulación secundaria. La regulación secundaria lo que nos va a dar es todos los detalles que no están en la ley. Entonces, qué tipo de empresas, qué requerimientos, y ya estamos trabajando nosotros con la comisión, está trabajando también las casas de bolsa a través de la Asociación de Casas de Bolsa, la MIP, y estamos todos viendo porque lo que queremos es que esto salga rápido. Y por temas y calendarios políticos, la intención es que salga en los primeros meses, probablemente en el primer trimestre del próximo año. Y ahí ya tendríamos todo el detalle. Qué importante, porque si no el ciclo político electoral pues nos va a llevar hasta prácticamente el otro año, ¿no? Si es que esto no ocurriera, entonces sí tiene que haber algo de prisa. Y el otro aspecto que atiende, yo creo, no sé, y es saber, cuando tienes inversionistas calificados e institucionales, ¿eso qué significa también de cara a las empresas? Quizás en la deuda no hay tanto tema, pero accionistas que de repente vayan a querer el control de la empresa, etcétera, ¿tiene que ver con eso el que sean institucionales o tiene que ver con el riesgo? No, tiene que ver con el riesgo, porque como van a ser menos requerimientos, entonces el riesgo pudiera ser mayor. Los reguladores y autoridades financieras siempre han evitado, y nos ha tocado a nivel local y a nivel global, ha habido situaciones en donde hay personas que invierten sin saber lo que están comprando, dónde están poniendo su dinero, y entonces puede venir un problema masivo. Entonces la intención es evitar esto. Ah, ya. Ahora, ¿cómo has visto el mercado este año? ¿Cuál ha sido la tónica en 2023? Yo creo que desde el punto de vista económico, pues ha sido relevante. Hace un momento ponía el audio de Janet Yellen, en donde dice, pues sí, estamos yendo al soft landing, ¿no? Es decir, va bajando la inflación poco a poco, y al mismo tiempo Estados Unidos no cayó en recesión, y eso significa un montón de cosas en el sector externo en México, tanto en consumo vía las remesas, obviamente el turismo internacional, obviamente las exportaciones. Eso plantea una dinámica, y en el caso de México además, pues sin duda el tema de los salarios pues ha ayudado a la demanda agregada, etcétera. Pero, y bueno, la inflación en México subió poquito en noviembre, probablemente va a subir en diciembre todavía, digamos, pero la subyacente va bajando. ¿Y eso qué ha significado para los mercados en México? Mira, ha sido, como mencionabas, un buen año para México, y eso se ha reflejado en los mercados. Hablabas de un crecimiento económico de alrededor de 3.4, que son los estimados. Incluso sabemos que ese es el Producto Interno Bruto del país. Dentro de esto hay unos estados que tienen un crecimiento muy superior a este número, y eso se ha reflejado. Entonces, en la bolsa, viendo por ejemplo el mercado de capitales, el índice de la bolsa, que incluye las 35 empresas más representativas que tenemos listadas, trae un rendimiento este año del 12%. Si lo comparamos con la tasa, pues no está tan lejos de la tasa de interés, pero si lo vemos, por ejemplo, y lo comparamos con el Dow Jones, con el índice de las 30 empresas industriales más representativas en Estados Unidos, trae un 10%. Si lo vemos con el S&P 500, trae un rendimiento del 20%, y el Nasdaq, ni digamos, trae un rendimiento cercano al 40%. Entonces, yo creo que ha sido un buen rendimiento. Las empresas han reportado bien, y eso ha sido bueno. Ahora, en la parte de financiamiento hemos visto mucha actividad en deuda, en certificados bursátiles. En la bolsa no solo financiamos a través de acciones, de capital, sino también de deuda. Y este ha sido un año donde estamos creciendo el 40% en monto contra 2022. Wow. Ese es un muy buen dato. Parte de esto, y en montos, son más o menos 500,000 millones de pesos que hemos financiado, 275,000 de largo plazo y 225,000 de corto plazo. Qué importante. Tengo que hacer un corte, estimado Oriol, pero por favor, ya que estás aquí, te invito a que te quedes, sobre todo para hablar de algo que también has mencionado, la necesidad de que haya una modificación en el mercado de derivados, que también es importante. Se está esta mañana acá en el estudio José Oriol Boch, el director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues hablábamos de cómo fue el mercado, sobre todo la parte de deuda, que un crecimiento de 40% es bastante dinámico. Sigue dando una gran historia las famosas fibras, ¿no? Ahora en el sector industrial, como producto del nearshoring, las enormes inversiones que se van desplegando, creo que ese es otro aspecto clave, ¿no? Que ha marcado.
Sí, exactamente. Yo te diría que parte del 40% que hemos visto de crecimiento en deuda ha sido ligado al nearshoring directa o indirectamente, y eso también se ha reflejado en las fibras. Las fibras inmobiliarias, sobre todo aquellas que están más metidas en parques, naves industriales, están teniendo un crecimiento muy grande, y una forma de financiarse las fibras pues es regresar, que ya están listadas, regresan al mercado, hacen lo que le llamamos una colocación subsecuente o un follow-on, y con eso levantan más capital para poder seguir creciendo. Y eso ha sido algo que también lo vimos en este año. Sí, parece que vienen más, ¿no? No sé cómo se ve el pipeline, Exactamente. pero lo que pues van hablando, diciendo, viene fuerte, hay que ver cómo se va dibujando. Te preguntaba hace rato y fuera del aire, digamos, cómo se ve la parte de los procesos que vienen en 2024 en términos, pues justamente del pipeline, ¿no? De lo que viene para ustedes en la Bolsa Mexicana de Valores. Mira, en el pipeline tenemos y ha ayudado las valuaciones. Mencionábamos que el IPC, el índice de la bolsa, ha tenido un crecimiento del 12%. Estamos ahora a niveles de 54.500 puntos. Esto ayuda a que las valuaciones de las empresas sean más altas, y eso puede atraer a nuevos emisores. Entonces, tenemos varios emisores que están viendo la posibilidad de listarse en la bolsa. Ahora también tenemos un año que sabemos que va a ser un año probablemente más volátil que este, por dos cosas al menos conocidas. Uno, las elecciones que tenemos en México, y luego también las elecciones en Estados Unidos, que sabemos que generan volatilidad siempre en los mercados locales. Claro, es un aspecto. Ahora, has mencionado en otro momento algo que es, pues más bien de mediano a largo plazo, bueno, hay que formularlo, tendría que ser de corto, que es el mercado de derivados. Primero, explicar qué es el MEXDER y sobre todo qué necesitaría. Claro, el mercado de derivados es básicamente un mercado en Mexder, que es parte del grupo Bolsa, en donde lo que operamos son futuros, opciones y swaps. Entonces, es un mercado, hablábamos de empresas medianas, hablábamos, por ejemplo, de exportadores de tipo de cambio. Una empresa exportadora puede ir a Mexder a cubrir ese riesgo cambiario. Entonces, hace un año estaban todos los analistas estimando que 2023 el peso iba a cerrar a niveles de 20,5, creo que era Ujú. el promedio, y el más optimista creo que estaba sobre 19. Arrancamos el año en 19,5 y está en 17,30, creo que está hoy. Estamos hablando de más de un 10% de apreciación, que puede haber tenido un impacto para un exportador, un beneficio para un importador. Entonces, el exportador puede cubrir ese riesgo. Entonces, el Mexter es un mercado en realidad de coberturas. También puedes ir y pues hay operación de compra-venta más especulativa, pero la intención de un mercado de derivados es cubrir, manejar, administrar riesgos de los diferentes insumos, como es el tipo de cambio, como pueden ser cualquier otro commodity, como puede ser tasa de interés, etc. Entonces, gracias a Mexer se cubren esos riesgos. Hablando de tasa de interés, los bancos, por ejemplo, usan el mercado de derivados para cubrir tasas de interés. Gracias a eso pueden darle al gran público, le pueden ofrecer créditos hipotecarios a una tasa fija. Si no, el riesgo que correría el banco sería muy grande. Entonces, es un mercado para empresas, para instituciones financieras, incluso para individuos que quieren cubrir riesgos. Claro. ¿Y qué requiere? Pues yo creo que es muy fácil el operar en derivados. ¿Qué requiere? Para cualquier inversionista lo que requiere es ir con su Ah, casa de sí. bolsa, con la No, me refiero en institución. términos digamos, necesitaría cambios para que sea más dinámico. ¿Qué requiere para crecer? Sí, para que tengamos un crecimiento, y hablamos de que la bolsa no está al nivel que debería estar de acuerdo al tamaño de la economía. El mercado de derivados todavía es más pequeño. Más déjame darte unos datos. La economía mexicana está en los primeros 15 lugares a Ujú. nivel global. El mercado de valores en México está en lugar 25. El mercado de derivados está en lugar 45 a nivel global. Entonces, tenemos un potencial de crecimiento muy grande. ¿Qué falta? Y hay un dato interesante: los países más grandes o con un mercado de derivados más grande y desarrollado
no es Estados Unidos, son países emergentes. Es India, es Brasil, China, y son países que pudieran tener una situación similar a la de México. ¿Qué falta? Yo creo que falta lo mismo que hablábamos hace un rato: cultura, conocimiento financiero. Entonces, muchos empresarios no conocen Mexer, no conocen los derivados, los futuros, etcétera. También falta regulación. Hablábamos al principio de un cambio, una reforma en la ley del mercado de valores para atraer nuevas empresas en deuda y capitales. Tampoco hay una ley para derivados en México, que en los otros 3 países sí lo hay. Entonces, en México desde hace años se ha trabajado con las autoridades en una ley del mercado de derivados. Todavía no la tenemos, esperemos tenerla, pero creo que eso ayudaría mucho y sobre todo eliminaría el estigma que tienen los derivados, que no es el mejor. Claro, que sí, en el 2008-2009 como que tuvieron una mala reputación, sobre todo vinculado a Estados Unidos. Hubo empresas en México, ¿no? Comerci era una, Vitro, etcétera, que tuvieron ahí un manejo, pues, distinto. De unos derivados, sí, más exóticos. Exacto. Y no necesariamente manejando bien el riesgo, sino utilizando el derivado para incrementar el riesgo de la compañía. Claro, y hace un momento que platicábamos del tipo de cambio, pues justo a mí a veces me sorprende pues la falta de sofisticación, sobre todo cuando tienes un país que tiene una clara vocación exportadora, que es un país muy dinámico, muy global, tendría que atajar los riesgos de distinta manera en términos del tipo de cambio, ¿no? Porque como bien mencionas, pues ahora hemos tenido un peso fuerte, que yo siempre digo y luego me reclaman, pero si uno lo ve en el balance total y considerando la inflación, pues no es tan mala noticia, pero claro, si eres un exportador, sobre todo de productos agroalimentarios, pues ahí se complica mucho el margen, pero hay forma de manejarlo si lo haces con cierto grado de sofisticación, y a veces parece que no está ahí esa sofisticación, ¿no? Exactamente. Y las exportaciones han tenido un buen comportamiento este año, sorpresivamente, a pesar de la apreciación del peso, pero seguramente reduciendo los márgenes. Una forma de que no tengas un impacto tan grande en el margen es precisamente utilizando el mercado de derivados. Claro, que al menos lo tengas definido, ¿no? O sea, que no sufras cuando llegó a 16 y dices, bueno, pues ya se acabó el margen. José, por último, y ya para terminar, ¿cuál es tu óptica 2024? Ya hablamos un poco de ellos, de lo que se ve acá en México en la parte político-electoral, el riesgo de Estados Unidos, yo veo ciertos puntos de fragilidad. Y en ese contexto, saber cuál es, digamos, el 2024, podríamos llegar a ver empresas que hagan una oferta pública inicial, o por lo menos que no se vayan de la bolsa, que eso también lo vimos, de repente los precios pues explicaban esa dinámica. Sí, tuvimos y no solo este año, en los últimos, sobre todo por la corrección que hubo en el mercado de valores, y eso se empezó a dar a raíz de la pandemia. En la pandemia, el índice que mencionaba llegó a 33,000 puntos en marzo del 2020. Los precios de las acciones ahí estaban muy baratos. Muchas empresas aprovecharon el momento y desde ahí dijeron, bueno, pues tengo el cash o tengo acceso voy a recomprar mis propias acciones de forma parcial o de forma total. Ahí vimos algunas emisoras que aprovecharon y dijeron, pues sabes que a este precio me voy a deslistar, está muy barata, compro todas las acciones, hago una oferta de recompra y adiós. Ahora, como mencionaba, ya las valuaciones están mucho más altas. Al tener valuaciones más altas, ya hemos visto que esas deslistes que tuvimos en algún momento ya se frenaron, y yo creo que eso pudiera ayudar a que tuviéramos ya crecimiento en el mercado. También el próximo año, pues vamos a ver, yo pensaría que debe ser un buen año para el mercado de valores, porque el competidor que tenemos, que es la tasa de interés tan alta, y mencionaba antes que el rendimiento que hemos tenido ha sido cercano a la tasa de interés en 2023, pero la idea es que el próximo año las tasas empiecen a bajar en algún momento. Se esperaba desde mitad de este año, luego se fue pateando, pero esperemos que el próximo año veamos baja en tasa de interés. Eso ayudaría a las valuaciones en la bolsa y podría traer nuevas empresas. Esperemos que así sea,
pero por otro lado, pues esto se puede opacar un poco con la volatilidad que pudiéramos ver. Claramente, cierto grado de incertidumbre. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Espero el próximo año pues seguir conversando contigo y sobre todo pues en un mercado que sea muy dinámico y que lo veamos pues muy acelerado y sobre todo seguramente te voy a buscar para cuando vaya la legislación secundaria ir viendo si sí aterriza en buenos términos y sobre todo que haya sentido de urgencia de parte, en este caso, pues de las autoridades, ¿no? Esperemos que sí, y que crezca el mercado es Sí, en beneficio de todos. Si el claro. mercado de valores crece es porque estamos financiando, estamos apoyando el crecimiento económico, el desarrollo social, entonces trae muchos beneficios para todos. Sin duda. Y vi además los trabajadores de las afueras. Pero te agradezco. Gracias, Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos a José Oriol Boch, el director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores.